¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al espacio de Tú a Tú, este espacio de entrevistas que hoy nos ha traído a un lugar muy especial, sobre todo para los amantes del séptimo arte, para los amantes del cine, al espacio, a la sala de proyecciones de los cines Lara, aquí en el centro comercial Camaretas, donde hasta hace bien poco, un año más o menos, o así ha desarrollado su labor profesional, además de en otros lugares, nuestro protagonista, José Antonio Silva, proyeccionista. Uno deja de ser proyeccionista. ¿Qué tal, José Antonio? Hola, buenos días. Pues, ¿qué quieres que te diga? No, porque después de tantos años es como hacer un paréntesis, pero no sé, te encuentras un poco como desubicado. Todavía llevo un año y un mes. Qué bonito a estas personas que se les conoce por su profesión, que ahora está algo en desuso, ¿no? Porque eso de la movilidad laboral te lleva de un trabajo a otro, pero antes era el periodista, el proyeccionista, ¿no? Sí, exacto. Y a mí siempre se me ha conocido. Yo cuando digo algo, siempre digo José Antonio el del cine, porque es mucho más difícil a lo mejor que le digas José Antonio Silva. Pues muchas veces, a pesar de que el apellido no es muy normal en Soria, tengo que decir el segundo apellido, que es el del cine. ¿Cómo empieza su aventura? Bueno, pues la aventura comenzó cuando recién tenía 15 años, por motivos económicos, la verdad, ya que, bueno, pues perdí a mi padre y no quedaba más remedio que ponerte a trabajar. Entonces había una persona que era un primo de mi madre trabajando en el cine Lara antiguo, que es donde está ahora el Bingo, y él se tenía que ir porque no le dejaban trabajar en dos sitios a la vez. Y un día me dice que si me gustaría trabajar en el cine. Claro, yo no había visto, bueno, el cine lo había visto, pero lo que es el interior para nada. Porque José Antonio Silva viene de Sotillo del Rincón. Exactamente, yo nací en Aldehuela, pero digamos, donde más he vivido es en Sotillo del Rincón hasta que llegué a Soria. Bueno, pues ya dije que sí, fui a ver a mi jefe me dijo si en 6 meses no has aprendido, pues no podremos seguir manteniéndote. A mí me supo un poco malo porque, no sé, dudar de mí en esas cosas y dije, bueno, pues vale, pues acepto. Al mes y medio estaba proyectando, más que nada por necesidad, ¿entiendes? Porque, bueno, entonces éramos 2 operadores, se proyectaba con carbones, se proyectaba también rollo por rollo y claro, tenías que estar pues muy atento porque un rollo viene a durar unos 12 minutos o por ahí y tenías que estar a los carbones, tenías que estar a darle la vuelta otra vez al rollo que habías sacado, montar otra vez otro rollo seguido y así pues nada, no quedaba más remedio que estar atento porque si no pues si no se podía ir a... Digamos que era una labor de artesanía. Ahora mismo pensamos en un mundo tan digitalizado, en las proyecciones de cine, en otras artes, que parece que es darle al play y ya está. Tendrá su cosa también, obviamente, sí. Todo tiene su complejidad, pero entonces, claro, cuando a José Antonio Silva le decían si en 6 meses no has aprendido, también sería porque tal vez no todo el mundo, ¿vale? Hay que tener cierta habilidad, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, yo lo cogí así como un poquito... Como un desafío. Desafío, sí. Y me proponía pues hacer todo lo mejor posible y demás. Y me siento orgulloso porque ya te digo que al mes y pico yo proyectaba, inclusive me quedaba solo y ya te digo que eran 2 máquinas. Aquello, pues a pesar de que en aquellos tiempos tenía bastante miedo de que pudiera pasar algo, me enseñó también a que las cosas se pueden arreglar. Y eso me ha dado pues una experiencia que muchas veces te encuentras con ciertas averías que se han podido solucionar en el acto. Porque, no sé, pero el cine, una película cuando la estás viendo, el de la cabina, pues no lo tienes en cuenta.
pero cuando pasa algo, el primero que es el diablo es el de la cabina, ¿sabes? Y son momentos en los cuales tú tienes que hacerlo rápidamente, porque si no, pues la gente se empieza a impacientar, normal. Sin que se note, ¿no? Exacto. O sea, pegar esa cinta que viene dañada o hacer un corte en un momento dado, o incluso en aquellas épocas las censuras, ¿no? También. Sí, sí, también yo me encontré con los últimos años de la censura que pues películas censuradas ya por Madrid, pero que después en cada sitio pues tenían a lo mejor algún censor o algo, y yo me he encontrado con uno. Y bueno, como siempre he dicho, me parece de lo más tonto, porque algunas veces yo pensaba que lo que me habían dicho, que eso no lo podía proyectar, porque lo habían dicho, cuando resulta que ni inclusive estaba el clásico beso, que era el que normalmente ya venía censurado. Pero yo tengo que confesar que muchas veces no, el 99% de las veces, aunque yo marcaba los rollos, después no los quitaba, la verdad. Volviendo a esa labor de artesanía, dice, del proyeccionista, solo se acuerda cuando alguien va mal. Imaginamos a José Antonio Silva sobre la marcha haciendo sus apaños, manuales artesanales. Claro, la alternativa era el fundido a negro. Claro. El fundido a negro y todo el mundo darse la vuelta mirando de dónde a la ventanilla salía, de ¿no? la cabina, exacto. No le pasó, ¿no? Mira, yo creo que de mi época de proyección, por motivos del que se hubiera roto una máquina o eso, no recuerdo ninguna suspensión. Lo que pasa es que, claro, ha habido otros motivos en los cuales yo ya no entraba. No sé, pues inundaciones, como hemos tenido antiguamente en el Cine Res, que es donde he estado muchos años. Problemas por ejemplo, de los vecinos del Cine Avenida, que tenían un piso encima. Problemas de eso, ¿sabes? Pero cuestiones de esas. Y cuando hemos tenido una avería, yo te puedo decir que he intentado por todos los medios que los técnicos de Madrid, porque venían de Madrid y siguen viniendo de Madrid, pues estuviesen lo antes posible para arreglar esa avería. La suya era una responsabilidad importante en tanto en cuanto, más allá de la entrada, se juega con esa ilusión de las personas que acuden, que dedican su tiempo de ocio, van acompañadas a ver una película, que les cuenten una historia y quieren olvidarse, ¿no?, del mundo, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, yo te puedo contar que en el Cine Res, después de acabar las películas por la noche, la cabina se convertía en una especie de coloquio con mis amigos y con gente que a lo mejor pues venía con mis amigos. Te estoy hablando de un sitio muy reducido, que inclusive algunas veces yo decía, estamos como sardinas en lata. Pero bueno, esas tertulias se alargaban hasta las 3 de la madrugada y demás. Y no es lo malo eso, entre comillas, claro, porque después salíamos a la calle y aunque hiciera un frío que vamos, pues seguíamos con la tertulia. Algunas veces ya hemos cogido algún catarro por hacer esas cosas, ¿sabes? ¿Se podía fumar en esas cabinas? No, siempre he estado en contra del fumar y vamos, en la cabina te puedo decir que lo primero que hago cuando viene un técnico cualquiera que ya te digo que entre en la cabina, lo primero que les decía siempre, en la cabina no se fuma, porque no sé, creo que lo primero es que estoy en contra del tabaco y lo segundo creo que es que el humo, por ejemplo, siempre va a la luz. Entonces, si tú ves que alguien está fumando en la sala, ten en cuenta que se sabe rápidamente porque el haz de luz queda cortado por el humo. Bien, pues un alegato antitabaco que aquí compartimos también, pero sí que es verdad que como lo artesanal, lo manual siempre va también vinculado a esas prácticas, ¿no? Recordamos estudios de radio donde se fumaba, platós de televisión, etcétera, etcétera. ¿Usted recuerda, José Antonio, la primera película que proyectó y, como no, también la última? Sí, era una película, era Inferno, es una especie de exorcista italiano. Era muy mala, las cosas claras. Y bueno, yo en aquellos tiempos, pues lo que me dieran. Después ya empecé a tomar conciencia y ya es un género que no me gusta.
El Exorcista me encanta, pero claro, lo que se ha hecho después del cine de terror y demás, creo que no tiene nada que ver con lo que es el terror. Después, la última película que he proyectado ha sido Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Y para mí es un honor, ¿no? Porque encima está Alberto del Campo, que es el montador de Soria. Soy amigo de la familia. Y bueno, ya te digo, ha sido, digamos que aunque la entrada en el cine fue con una película mala, he terminado con una película genial. Y sí que iba deshojando a la margarita diciendo a ver cuál me toca para despedir, ¿no? Sí, bueno, te puedo decir que antes de terminar de dejar de trabajar, la última película que monté es Avatar, la 2. Y bueno, yo encantado de la vida, porque estando Sigourney Weaver es mi pasión. Es una actriz que desde que yo comencé en el cine casi me ha acompañado toda la vida. Y ojo, a mí cualquier otra actriz, otro actor, me lo pueden tocar, pero a Sigourney Weaver no. Usted es proyeccionista, ha sido proyeccionista, pero ¿cuándo toma conciencia de lo que pasa en la gran pantalla? Cuando además le empieza a gustar el cine, porque al principio bastante tendría con ir profundizando los conocimientos, que no le echasen a los 6 meses, pero luego dice, en estas pantallas pasan cosas muy interesantes que prolongan mi trabajo, Sí, ¿no? pues mira, la primera película que a mí me cautivó fue El Padrino. Yo, viendo El Padrino, me parecía que aquello era algo, pues, una obra de arte. Yo no he estudiado, pero el cine sé diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando yo vi El Padrino me quedé encantado de ver lo que pasaba, de esa historia, de esos actores. No sé, la recuerdo como si fuera ayer, la verdad. La banda sonora. La banda sonora, sus personajes, siempre, bueno, después ha habido ciertos montajes del director y demás, pero yo creo que El Padrino en sí, yo no descarto ninguna de ellas porque a mí me parece que las tres son muy buenas, aunque la tercera siempre están diciendo que es inferior, pero yo creo que la historia es maravillosa. Lo comparto también, ¿eh? Lo comparto. Una de las sagas favoritas, por supuesto. Y usted puede ver desde esa cabina de proyeccionista las sensaciones entre el público, bueno, si es una comedia de humor, si es de terror, por los propios sobresaltos o las risas, ¿no? En un drama normal que tampoco genere grandes emociones, usted puede saber si está gustando esa película por las sensaciones. Se nota bastante. Aunque tienes que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Hay sesiones que con la misma película, una comedia por ejemplo, la sala está riéndose toda la película, y hay en otras que a lo mejor solamente es como una especie de jeje. Yo por ejemplo me recuerdo de 8 apellidos vascos, que ya en la primera sesión se vio que aquello iba a ser un pelotazo. Entonces, claro, esa sensación de descubrir algo por primera vez, porque claro, antes tú tenías el inconveniente de que a lo mejor en Soria, en vez de venir de estrenos, pues venían a lo mejor a las 2 semanas o algo así, porque no había copias, entonces hacían muy pocas copias. Pero cuando descubres a la vez que en toda España que esa película va a funcionar, y antes muy pocas veces me equivocaba, últimamente me he equivocado con algunas, en cuestiones de que no creía que iban a ser el boom que después fueron, y entonces no fallaba muy poco. Te estoy hablando de que a lo mejor he fallado pues hace 5 años, en 2 o 3 películas, no más. Pero claro, reconozco que los años ahí interfieren. Y luego hay muchas películas que la crítica, el público las eleva de forma inmediata. Ahora como en Twitter pues todo pasa muy rápido y se consume todo también muy rápido. Cuando está en ese punto álgido, en ese clímax del favor del público, de la crítica, necesitamos desmarcarnos y enseguida se la empiezan a ver las costuras, a decir que es mala, ¿no? Sales con una opinión en el AVE entre Barcelona y Madrid, sales con una opinión en Barcelona y llegas con otra diferente a Madrid, ¿no? Sí. Hoy en día. Yo siempre digo que si tú estás en una sala, casi seguro que si preguntas a 20 personas, muy clara tiene que ser la historia para que esas 20 personas te den la misma solución.
a esa historia. Si no, la gente tiene imaginación y claro, lo puede, digamos, desarrollar, aunque esa película en el momento no te haya llegado, hay veces que dices, pues tampoco eso, pero cuando ha pasado un tiempo te estoy hablando a lo mejor de 2 o 3 horas, no más, para ti cambia, porque empiezas a ver cosas que a lo mejor como estás muy interesado en saber todo lo que está pasando, es después cuando lo analizas. Y yo he tenido películas que a lo mejor no me han llamado la atención y después pues me han parecido obras maestras. Es que pasa hoy en día que tenemos que tener de forma inmediata una opinión sobre todo, tener claro lo que nos ha gustado, lo que no. Claro. Parece que eso de pararse a pensar, a reflexionar, no digamos que esté mal visto, pero no se estila últimamente, ¿no? Se llevan esas reacciones inmediatas y esa seguridad, y a mí me gustaría pensar sobre todo, que gente tan segura, ¿no? Yo lo que creo es que muchas veces son dirigidas las personas por ciertos críticos, cierto poder económico, porque claro, no es lo mismo una película que te pueda distribuir una grande que una película que a lo mejor viene pues de una distribuidora pequeñita. Y el dinero que se gasta ahora con las plataformas y todo eso, pues me parece que no tiene nada que ver una película con otra. Ahí tienes películas como por ejemplo pues esta última de Juan Antonio Bayona, que si se hubiera estrenado en cine solamente, yo creo que esa película podría haber estado pues 2 meses perfectamente, porque ojo, ya no es igual que antes, las películas al mes se convierten en ya viejas. Todo el mundo te dice, pero esa película ¿cuánto tiempo lleva? La Sociedad de la Nieve, ¿no? Entre el cine, en unas pocas salas, en Netflix. Como él dice, pues esa película está hecha para cine, pero como es una persona que no quiso rodar en inglés, no consiguió esa producción más que a través de Netflix, ¿sabes? Y bueno, yo todo lo que ha hecho este hombre me parece que está muy bien. Estoy en contra, por ejemplo, de que para competir en un premio que sea de cine, que se presente una película que ha sido de una plataforma, porque ellos tienen una forma de engañar, digamos, esa circunstancia, y es estrenar en pocos cines, que encima pueden ser de ellos. Estrenan 2 o 3 semanas y automáticamente ya te entran para poderla seleccionar para premios. Y eso nos lleva también a la vinculación del cine con la España, la llamada España vaciada, porque aquí no la vemos, esa película, se ven otras salas, y eso también pasaría a lo largo de su trayectoria con los avances tecnológicos. Cuanto antes había menos cintas, porque no eran digitales, que ahora hay más copias. Claro, eso penalizaba, ¿no?, a la España vaciada. Claro, eso era un hándicap. Te puedo decir que desde hace mucho tiempo ya en Soria nos hemos preocupado para que estrenase al mismo tiempo que toda España. Y es más, no es echarnos flores, pero algunas veces hemos estrenado antes en Soria que en algunas ciudades bastante importantes de España. Eso se debe, pues no sé, digamos que a tener amistades, a saber, digamos, contagiar no sé, ese deseo de ver esa película. Ha habido películas que ahora son famosas como Cyrano de Bergerac, que nos costó bastante el traerla, porque bueno, pues entonces los distribuidores, cada uno tenía sus distribuidoras, unos hacían, eso se sigue haciendo, pero vamos, mucho menos. A lo mejor una persona tenía una película y era la que te iba a distribuir, no tenía ni siquiera local y el teléfono era el de su casa. Entonces tenías que ir a través de amistades, pues diciendo, oye, ¿quién tiene esta película? Dime a ver a dónde la puedo conseguir. Y bueno, Cyrano de Bergerac fue una de ellas. Y usted iba también a recoger al autobús las cintas, ¿no? Sí, fuera. Durante mucho tiempo, pues las películas casi siempre venían de Madrid. Había algunas que han venido de otras ciudades, como Barcelona, pero casi todas venían de Madrid. Entonces venían en lo que antes era Continental y bueno, yo iba por ellas. Venían en unos sacos y unos rollos en cajas. Había que montarla. Y bueno, una vez terminada la película, lo que había que hacer es otra vez despegarla y volverla a mandar. Entonces, lo mío era
jueves por la noche se quitaban las películas, viernes por la mañana a primera hora se devolvían. Eso hacía que esa misma película por la tarde del viernes se pudiera estar proyectando en otro sitio. Hay cierto romanticismo con lo que sucedía antes, con el modo de trabajar de antes hasta llegar a lo digital. ¿Es usted muy romántico? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor o al final lo digital ha traído más calidad? No, yo entiendo que la calidad del digital para hoy en día pues es una ventaja, ¿no? Pero yo creo que la artesanía y lo demás estaba antes. Un buen operador se ve cuando tenía que arreglar ciertas partes de la película que si no, no pasaban, ¿no? Porque en cuanto a perforación, muchas veces, a lo mejor, si ha venido de una cabina en la cual, por ejemplo, pues los rodillos han estado muy afilados, lo que te ha hecho es cortar, digamos, donde el agujero que tira la cruz de Malta. Entonces, era un trabajo artesano porque cuando te venía la película tú tenías que estar rollo por rollo montándola, pero es que al mismo tiempo de montarla la tenías que estar mirando para todo lo que posiblemente fuera que estaba rota, pues poderlo arreglar. Pues desde tener celos que le habían puesto en todas las partes, y eso normalmente lo que hace es crear una especie de basura entre patines y deslizadera, que es por donde sale la imagen. Entonces eso había que tenerlo bastante claro, de tener que limpiarlo, claro, para que eso no pasase. Pero después hemos hecho empalmes, pues antes se hacía con acetona, después empezó el celo. Ha sido, digamos, se podía ver una película mucho mejor en una cabina donde el operador o los operadores la estaban cuidando que en otra que a lo mejor, pues digamos que pasaban un poco de todo. Ellos llegaban a la hora, ponían la película y saliese como saliese. Yo afortunadamente, y digo afortunadamente, aunque perdía muchísimo tiempo, esas cosas no las hacía. Yo siempre, casi siempre, he visto las películas antes de proyectar. Eso ha evitado que algunas veces inclusive pues tuviéramos un pequeño disgusto, porque ha habido veces que los rollos han venido cambiados, a lo mejor pues el 5 ha venido en el 3 y así. Y después ha habido veces que inclusive me han venido rollos de otras películas. Yo recuerdo Robocop, por ejemplo, que me vino un rollo de la batalla de las Ardenas, ¿sabes? Bueno. Entonces, claro, aquello fue un poco raro. También han venido rollos defectuosos en cuanto a sonido y cosas de esas, y por eso yo prefería verlas. Es mucho más difícil ahora verlas en digital, porque sencillamente ahora todo el pase que se hace está directamente controlado por las distribuidoras. A través de internet tú la pones a las 7 y sale perfectamente, la distribuidora sabe que tú has pasado esa película a las 7. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, bueno, hacíamos, digamos, pasar la película para que se sepa que no la hemos visto, pero que la hemos visto para saber, pues no sé, el sonido, el volumen de sonido, cómo acaba y cosas de esas que para nosotros pues es fundamental, porque tenemos un poco controlado, porque nosotros, claro, ahora estoy diciendo nosotros como si estuviera trabajando todavía, pero el operador antes no salía de cabina. Y desde que tenemos el digital, el operador hacía de todo. Se ponía en puerta, ayudaba en palomitas, ayudaba en las salas, ayudaba a limpiar, o sea, de todo. El mundo del cine, el maravilloso mundo del cine. Y recordando esos apaños con celo, los más jóvenes, pero que todavía ya tenemos una edad, lo más cercano es el cassette o las cintas de VHS, ¿no? Sí, esos apaños que se hacían. Hay una película que habla de usted, del sector, como es Cinema Paradiso. Se suele decir, ¿no? Esta canción parece que habla de mí, ¿no? O esta película parece que está retratándome o te llega más que otras, ¿no? Claro, para los proyeccionistas esa película es como les apunta directamente, les interpela a ustedes. Sí, desde luego, el ver Cinema Paradiso es ver el 80% de mi vida. Yo no llegué a que las películas se quemasen, y en esa película, pues digamos que el drama es que la cabina se quema y el operador se queda ciego. Y entonces entra un niño, bueno, ya estaba ilusionado con el cine, entra un niño a hacer las proyecciones.
yo cuando vi esa película dije, mira, yo tenía una especie de guión sobre lo que estaba pasando en mi vida, y cuando yo vi esa película ni siquiera sé dónde está, creo que lo destruí, porque me parecía que lo que yo podía contar ya estaba contado por Giuseppe Tornatore, que ha llevado digamos, ese trabajo a ese encanto que tiene el ser el operador. En este caso, pues jugaba también con la juventud del niño y demás. Pero yo, como me encontré un poco después, porque, pues, como te he dicho, entré a los 15 años recién cumplidos, y lo he pasado casi todo. He visto desde el cine digamos, de celuloide, después ha venido el poliéster, ahora ha venido el digital. Yo vuelvo a decir lo que siempre he dicho: el cine es un reflejo, es una fotografía reflejada a través de una lámpara. La lámpara lleva un espejo detrás y el espejo detrás te saca la luz a la pantalla a través de los objetivos. El digital, pues me parece muy bien, pero yo siento como que no es la misma imagen. A mí el cine de 35 me parece que tiene un color, un calor, que el digital, por ejemplo, no lo tiene. Es algo, a pesar de que ahora ya no haya rayas, ni haya ningún problema en la imagen, no sé, yo lo echo de menos, porque cuando tú has cogido una película que normalmente venía bien, no tenía nada que envidiar a lo que se está pasando ahora. El cine digital lo que ha hecho también es, a lo mejor, que llegue a más sitios, ¿no? Porque una copia en 35 costaba una pasta, mientras que el digital pues cuesta bien poco. Eso ha sido un beneficio para las distribuidoras. Ellos, digamos que deberían de haber ayudado muchísimo más, porque el ahorro de las copias era muy importante. Digamos que antes sacabas 500 copias y te costaba una pasta. Ahora sacas 500 copias y te cuesta, pero no es lo mismo. Esa textura, ¿no? De lo anterior, tocarlo. esa textura, porque las rayas, el tocar el cine es algo como, ¿qué te voy a decir? Como descubrir la sensación de que esa película es como tuya, ¿sabes? Yo siempre he dicho, he echado películas de muchísimos directores y demás, pero cuando la película me llegaba a mí, es como si fuera yo el que tenía que trasladar lo último para que el espectador lo viera. Entonces, no es verdad que un director haya creado una película para que un operador se crea que la ha hecho él y que después la proyecte, no. Pero digamos que lo que te he comentado, de hacerlo bien a pasar un poco, pues bueno, diferencia. Llamémosle cariño, ¿no? Cariño. En el trabajo. Y ahora con el ámbito del digital, bueno, aparte de que ahora hacen películas súper largas, yo, a mi modo de ver, no sé con qué propósito. A mí hay algunas que se me hacen excesivamente largas. Sí. Te pasa como con algunas columnas de periódicos, que muchas veces en lo sencillo, en lo más corto, está la mayor dificultad, sí, ¿no? Al final muchas se van más allá de 2 horas, exageradamente largas, y luego con lo digital también vemos esa tendencia al videoclip también, ¿no? Sí, porque todo pasa muy rápido, con mucha viveza. Son tiempos ahora, ¿no?, en los que parece que pasan muchas cosas casi invisible a los ojos, ¿no? Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo, las películas de ahora son muy largas y tienen un problema, aparte por la duración, es que mantener al público en la tensión, en lo que está pasando en la pantalla, en casi ninguna se logra. Tú tienes un bajón en la película, que puede ser, digamos, a los 10 minutos, puede ser a la hora, puede ser a las 2 horas, que a lo mejor se nota más o se nota menos. Pero cuando tú piensas en la película dices, y sin esto, da igual. O sea, esto me daba igual verlo que no verlo. Pero además es contradictorio con lo actual que vivimos en la era de TikTok, de Instagram, de los vídeos cortitos, de que estamos en casa y nos cuesta concentrarnos en un programa de televisión o en una película. Y por otra parte el cine apuesta por estos metrajes, ¿no? A mí se me antoja contradictorio. Estos metrajes es que antes eran las superproducciones, el cine épico y demás, que se creó pues para luchar contra la televisión. Claro, sí. Pero ahora no tiene ningún sentido, a no ser que, claro, como se gastan mucho, pues digan, lo vamos a justificar. Pero ahí tienes a grandes
que sus películas no han durado 2 horas ni por asomo. Tú tienes un director que para mí es un genio, que es Berlanga, y sus películas ninguna ha llegado a las 2 horas, y te cuenta la historia de toda la España que él vivió. Lo puedes coger, pero es que inclusive hay cosas que hoy en día siguen pasando, y él te las contaba ya hace 40 años. Entonces eso, para mí, que lo resuma en películas de 90 minutos, 90 y tantos minutos, eso para mí es saber contar una historia. Porque, como decía John Ford, no lleves a los personajes, ponlos allí. Y ahora es lo que pasa. Tú sales de aquí, que ya sales por la puerta, coges el coche, no pasa nada, te dan la historia de que has cogido un atasco, todo. Pero no te han puesto en la puerta de donde llegas. Entonces todo eso, al fin y al cabo, a mí no me interesa. Llévame de aquí al punto, al otro punto. Y eso se puede cortar perfectamente. Esos efectos cinematográficos, la elipsis, exacto, y demás, ¿no? Para contar una historia. Ahora no hay elipsis, porque ahora es todo, digamos, mostrado. Entonces también se ha perdido, digamos, esa imaginación de lo que puede pasar, porque ya te lo cuentan. Y inclusive pues hay películas, por ejemplo, de superhéroes. La Marvel, por ejemplo. Marvel ha explotado sus personajes de tal manera que de ser unos auténticos éxitos de taquilla a ser ahora unos fracasos de taquilla. Hay muy pocos personajes de Marvel que funcionen. Spider-Man es digamos, el caso aparte, pero ha habido muchísimos de los personajes que últimamente se han sacado películas de ellos que no han funcionado. Estábamos viendo antes de sentarnos aquí a hacer la entrevista muchas fotografías en un tablón que le han dejado como el tablón de José Antonio Silva, fotografías con amigos, gente del cine, muchas estrellas también. ¿Cómo es la estrella de cine? Estrella porque luego son gente, pues en la mayoría de los casos normales. Les vemos en los estrenos, pisar la alfombra roja, en ese mundo de lujo, y luego también, como el suyo, pues también hay un trabajo, una dedicación, ¿no? Tienen otro, digamos, el dar la cara cuando se les ve pues, en una alfombra roja y demás, pero después tienen digamos, otra forma de ver las cosas. Yo afortunadamente he caído con bastantes personalidades del cine que para mí han sido personas que han entablado una conversación conmigo, igual que si los conociera desde hace muchísimo tiempo. Es más, con algunos sigo conservando, digamos, esa amistad y te das cuenta de que, claro, lo que es de puertas para afuera y lo que es de puertas para adentro es muy diferente, ¿no? Ellos se deben a esa imagen que dan, a ese qué guapa estoy, lo que tengo que mostrar y todas esas cosas, pero después te cuentan sus penalidades que son como las de cualquier persona, y me he encontrado con muy pocas personas que no hayan sido, digamos, amables para dedicarte unos minutos. No suelo ser pesado, aunque hable mucho. Nos consta que no es pesado, además que casi como les conoce de haber proyectado tantas de sus películas, como no se va a parar, ¿no? Un momento con ellos. Sí, porque me he encontrado con gente que normalmente era muy difícil de que sus películas en una época funcionasen. Aquí, por ejemplo, en lo que era el antiguo cine de Lara, pues se proyectó Pepi, Lucy Bon y otras chicas del montón de Almodóvar cuando la gente se creía que aquello era infumable. No. ¿Y por qué hacían esas cosas? ¿Por qué esta hacía esto? ¿Por qué la otra? Bueno, pues en su día se proyectó esa película, que después, bueno, pues ha quedado como un principio icono, ¿no? de un gran personaje dentro del cine. Sin duda, ¿no? Y como un icono también de la movida, exacto, etcétera. Exacto. Etcétera. A lo largo de su trayectoria habrá habido muchos momentos y no todos positivos, ¿no? Siempre además con algo tan artesanal como el cine, como es el séptimo arte, con más de 100 años de historia, claro, llegan las nuevas tendencias, el consumo en casa, las plataformas de las que hablábamos antes, también la pandemia. Habrá habido momentos delicados, ¿no? La pandemia ha sido un momento muy delicado. El cine ha sufrido, yo creo que es uno de los digamos, espectáculos que ha sufrido y está sufriendo todavía. El teatro ha sido también un gran perjudicado, pero yo creo que se ha recuperado antes que en el cine. Las plataformas para el cine les han hecho mucho daño. Durante un tiempo tú te encontrabas con que no había películas. No había películas porque lo primero es que no se había rodado y lo poco que se había rodado era para plataformas.
es un problema porque las plataformas y el cine se llevan mal, a pesar de todo lo que digan. Hay mucha producción a través de plataformas y cuando las plataformas te dan lo que es el cine, pues lo que es el cine para el cine, me parece genial. Pero cuando una película, digamos que se estrena dos semanas, como te he dicho antes, para que esa película se pueda después competir en los, digamos, en los premios de los cines, a mí me parece que está muy mal. Tú tienes, el cine se le premia al cine, el cine de plataforma, pues se hace otros, digamos, otros premios y que lo hagan. Pero a mí mezclar el cine de plataformas con el cine que se produce normalmente me parece muy mal. Además ese ritual, ¿no? Que perdura en el tiempo a pesar de las dificultades de llegar al cine, hacerte con la entrada, ver la cartelera, las palomitas, ¿no? Sí, porque lo de las palomitas ya se ha convertido en algo que es un rito. Hay mucha gente que si no fuese por las palomitas a lo mejor no venía al cine. El compartir momento también con gente alrededor, ¿no? Sentirte parte de algo también, exacto, ¿no? Porque además también, como te he dicho, hay mucha gente que después, cuando ya se sale la película, si te has encontrado con un amigo, pues haces esa pequeña tertulia de qué te ha parecido, qué bien estaba este actor, qué bien estaba esta actriz. Yo creo que esta película podría haber, digamos, lo que normalmente es el socializar, ¿no? Después de ver una película que antes se hacía, ahora ya se hace menos, porque la verdad es que se va a descubrir ciertas cosas. Antes tú para ver un salto de récord, pues a lo mejor ni lo veías. Sin embargo, ahora, claro, la cámara lenta, el pararlo, tal, y dices ahí, es que aquí Humphrey Bogart en Casablanca venía de haber llovido y venía con la gabardina completamente húmeda. Sin embargo, cuando entra en el bar, ya la gabardina está seca. Claro, todo eso a lo mejor antes te podría haber pasado, pero como pasaba a esa velocidad, tú no te dabas cuenta. Ahora lo puedes ver y lo puedes certificar. Sin duda. Y luego está la persona que está en el cine, se queda dormida. Sí, mira, ¿no? ha habido algunos datos, algunos casos, ¿no? Ruidosos. Sí. Digamos ruidosos, pero en el resto una persona se quedó durante toda la noche en el cine, pues porque estaba en las filas de delante y se había ido relajando y no se vio cuando se acabó la película y estuvo toda una noche. Y la famosa fila de los mancos, ¿eso siempre ha existido? Sí, antes existía muchísimo. Ha habido, digamos, familias que, digamos, que su relación ha empezado ahí, ¿no? Esa famosa fila en la que casi siempre estaba muy solicitada. Porque antes, claro, como las salas de cine estaban numeradas, pues ya sabías poco más o menos los que iban a ir a esa fila. Pero han habido, digamos, anécdotas muy bonitas, ¿no? Inclusive algunas bastante tontas, ¿no? Cuestiones de que hemos encontrado a gente de ciertas formas, ¿no? Ya. Y vamos, eso ha dado lugar a que cuando toda esa vida que tienes y que los has seguido viendo, pues te acuerdas de esa anécdota, ¿no? Pero vamos, te puedo decir que nunca han sido así. No tengo ninguna mala experiencia de lo que se dice la fila de los mancos. Forma parte de la épica también del cine, ¿no? Ahora hablas de esa fila y mucha gente no sabe lo que es. Por eso queríamos recordarla. Yo creo que los más jóvenes ya se imaginarán de qué se trata. Habla del cine Lara, del cine Res. ¿Tiene más querencia o más cariño, no sé, por el cine Res? Tal vez ya porque no está. Bueno, tampoco está el cine Lara en la avenida Valladolid. Ni en la avenida en la cual también está. Digamos que me he recorrido casi todos los cines de Soria. Afortunadamente, porque siempre he descubierto algo. Digamos, he hablado con los que en ese momento trabajaban en el cine, porque entonces era mucha gente la que trabajaba en el cine. Después ya pues empezaron a ver los recortes, ya desaparecieron los acomodadores, los porteros ya hacían de todo, cosas de esas que... Pero yo, mi gran amor es por el cine Res. En él he estado 30 y tantos años. Y bueno, ese era tenía mi casa y mi otra casa. Mi otra casa era la cabina del cine Res. Cuando llegué a esta, como ves, intenté reproducir lo que tenía en el Res,
con fotografías, collage y cosas de esas. Y ahora ya, después de tantos años, volví a ser un poquito la cabina del res, porque bueno, pues está todo, casi todo cubierto y demás. Pero la primera experiencia de sentir que el cine podía ser una continuación de cuando vivías, digamos, en la calle y después entrabas al cine, pues ha pasado en el res, las cosas claras. Después he tenido, pues el Cine Avenida me ha gustado, porque en el Cine Avenida pues hemos hecho de todo. El Cine Avenida era un teatro también, que antes venían compañías de teatro y tenías que estar en el escenario, eras carpintero, eras electricista, eras lo que te mandaban. Pero yo sí, y guardo un cariño muy bonito de lo que se dice el antiguo Cine Lara, que hay una anécdota. El Cine Lara se pone por el Cibago, ya que mis compañeros, una vez que acababan las películas de proyección normal, como estaban rodando El Doctor Cibago en Soria, los, digamos, productores, director, actores, pues querían ver a lo mejor lo que habían rodado. Entonces ellos se mandaban a positivar en Madrid, y cuando lo tenían positivado lo volvían a mandar a Soria, y después de acabar las películas, como te he dicho, bueno, pues se pasaban esos copiones, que a lo mejor eran 20 escenas la misma o cosas así. Eso hizo que, bueno, pues mi jefe, Gregorio Mazaregos, tuviese gran amistad con ellos, porque era el dueño del cine, y cuando hizo Lara, porque era de la misma empresa, pues le puso Lara por el personaje de Julie Christie. Yo encantado, porque ya te digo que yo conocía a Julie Christie en San Sebastián y me pareció una mujer maravillosa. Y cuando vino este proyecto de los cines de aquí en Camaretas, el defensor de que le pusieran otra vez Lara fui yo, porque bueno, pues mi jefe pensaba que siendo una empresa de varias personas, pues a lo mejor no querían ese nombre. Pero yo empecé, digamos, estoy hablando de Álvaro Mazaregos, y le empecé a comer un poco el coco, lo bien que se llevaba a su padre con los actores, y que era como un recuerdo bonito y todas esas cosas. Y bueno, y al final le pusieron Lara. Y yo encantado, es una Importante, de las cosas, ¿no? que... Importante también. Exacto, me siento tengan un en poco, cuenta, ¿no? no soy el dueño ni lo he sido nunca, pero un poco mío. Hablando de Soria, ya que ha sacado el rodaje de Doctor Cibago, que marcó un hito aquí en la provincia, ahora se está trabajando con la Film Commission, también en Fitur se han presentado, vemos alguna serie como Sí. El Pueblo, que se ha rodado aquí, ese cine que siempre enriquece, ¿no? Y tenerles cerca, pues el Cid también recientemente, esa serie, tiene posibilidades Soria, ¿no? En cuántos lugares con menos parajes, con menos escenarios naturales, se harán grandes cosas, ¿no? Porque al final muchas veces el cine se hace en una nave. Yo creo que Soria, por ejemplo, en cuestión de exteriores, porque no la conocen, pero si no estaríamos rodando películas constantemente. La gente que ha rodado en Soria queda admirado. Ahí tienes El Pueblo, por ejemplo, que casi todo el mundo que viene de fuera te dice ¿dónde está ese pueblo? Con El Cibago también hay muchas escenas que están rodadas en Soria, y lo que más se admira, cosa que bueno, yo siempre he dicho que hay que conservar ciertas cosas, pues es el Palacio de Hielo, que estaba ahí en Candilichera, y que en otros sitios pues se hubiera cuidado y se hubiera, digamos, explotado, porque la ruta del Cibago en Soria podría ser muy bonita. Pues si Cuerda lo hizo con Amanece que no es poco, ¿por qué no hacerlo nosotros con esas películas y otras películas? Claro, porque Calatañazor es uno de los sitios en los que Campanadas a medianoche, pues es como descubrir que después de tantos años y tenemos algo que es como naturaleza, y al mismo tiempo el pasado se ha hecho presente. Y enseñas Calatañazor y le dices a esa persona que se rodó esa película, gran Orson Welles, y no lo saben, se quedan con los ojos abiertos. Orson Welles, que yo creo que fue una de sus mejores películas, ¿no? Porque él, después de Ciudadano Kane, tuvo muchos problemas con la industria de Hollywood. Él se la tuvo que buscar, hizo mucho cine fuera de Estados Unidos, y si tú quieres ver su filmografía, es imprescindible ver Campanadas a medianoche.
y la gente se queda sorprendida cuando llega a Calatañazor, aparte por el paraje y el enclave, pero cuando le cuentas esta historia desconocida para muchos, ahí está. Claro, se queda sorprendida, ¿no? También estaba, pues, ¿qué te voy a decir? Santo Domingo también ha estado en películas, ha estado San Saturio, ha estado Los Arcos de San Juan, ha estado el Cañón del Río Lobos. Yo creo que, ya te digo, donde se han hecho películas y después has visto el resultado, todo el mundo que le dice, bueno, que ha rodado, Colomo, por ejemplo, está encantado de Medinaceli y demás, es una cosa que te da, digamos, como un poquito de pena de no saberse vender mejor, de no tener... En la provincia de Soria es muy difícil que alguien te dé datos de cuándo se ha rodado una película y lo que... porque no han quedado esos datos, no han tenido... Era un poco de pasada. Sin embargo, en otros sitios se ha cuidado muchísimo eso y tienes, digamos, pues, dónde investigar. Aquí en Soria, y desgraciadamente, yo estoy esperando a que Julián de la Llana, que tiene preparado un libro y que está desde hace mucho tiempo en publicarlo, pues lo haga, porque después de tanto como he investigado, sería un libro para tener en cuenta sobre lo que ha sido el cine en Soria. No creo que nadie haya podido investigar tanto como él. Pues sin duda hay Julián de la Llana, que también será protagonista de una entrevista de Tú a Tú más temprano que tarde. Por cierto, bonito homenaje en la última edición del certamen de cortos, tanto a José Antonio Silva como a Julián de la Llana. Qué bonito ser reconocido por el sector. Usted estaba allí ya cuando surgió el certamen de cortos, como parte también protagonista, pero ser reconocido por los suyos también, ¿no? Para mí ha sido, bueno, yo no sabía nada, fue toda una sorpresa. Sí, fue sorpresa y sorpresa, se vio. Pero para mí ha sido algo muy grande porque valoro el premio en lo que es, pero sobre todo porque me lo han dado mis amigos. Yo comencé con el certamen, con 4 o 5 personas, ¿no? Y bueno, algunas de ellas han continuado, como Yolanda Benito, que creo que es una de las personas que ha estado siempre en el certamen, ha estado siempre detrás, pero es la que más experiencia tiene y no tiene nada que envidiar a los directores que han pasado por el certamen. Es más, yo creo que algunos directores han venido a servirse ellos en vez de servir el certamen. El certamen nació como un pequeño, digamos, homenaje a los jóvenes realizadores españoles. Por él han pasado muchísimas personas que después están en la cresta de la ola. Juan Antonio Bayón ha sido uno de ellos, con su cortometraje Las Vacaciones. Y bueno, como te decía, todas esas personas ahora que han vuelto un poco al certamen, que ha vuelto a ser un poco más nuestro, porque yo creo que el certamen durante unos años se intentó que fuera internacional y eso ha hecho que, por ejemplo, la entrega de premios y demás haya sido un poco... catastrófica, entre comillas, porque claro, ¿cómo va a venir una persona de la India a recoger un premio a Soria? Un premio que al fin y al cabo tiene muy poca relevancia. Pero en España el certamen de cortos es bastante conocido, ¿no? Desde mucho tiempo, porque desde el principio la gente que ha trabajado en él se ha matado para hacerlo llegar. Y como te digo, ahora ha vuelto digamos, a los orígenes, en las cuales los que estábamos en el certamen teníamos que tirar de nuestras amistades, famosillas o famosas, para traerlos y que, digamos, alegrasen ese tiempo, que en aquellos tiempos eran pocos días, pero nació con una ilusión que te puedo decir que todos los que estuvimos con ello, yo estuve varios años, pero vamos, entonces, porque ya sabes, entonces venían los cortometrajes en película, en cinta de 35, y casi todos ellos pues había que montarlos, pasarlos y volverlos a desmontar y devolvérselos a sus propietarios, porque había gente que había hecho un cortometraje y no tenía el suficiente dinero como para hacer varias copias. Entonces eso era como trabajar en una cadena y que todo saliese bien. Hemos rizado el rizo muchas veces porque no sabíamos si va a llegar esta película y va a llegar este actor, va a llegar
tenemos que traerlo, cosas de esas que han pasado. Y bueno, como yo lo he vivido con ellos, he vivido pues con César Ordóñez, que fue el que hizo el primer cartel, todas esas cosas, Julián de la Llana, que ya también estaba Carmelo García, estaba Begoña Baena, Yolanda Benito y Adolfo Saín, que era el concejal de Juventud que en esos momentos estaba. Yo tengo que decir que gracias a él está el certamen de cortos, porque fue el que lo ilusionamos de tal manera que al final pues hizo realidad lo que muchos teníamos en las cabezas. Y qué importante, volviendo a la figura de Yolanda Benito, y es una apreciación también personal, pero que desprende, aparte del conocimiento y ya la experiencia de estos años, la pasión, ¿no? También como los nombres que ha descrito, al menos los que yo conozco, sí. Julián, Adolfo, qué importante también transmitir esa pasión, hacer las cosas con ganas y porque a una en este caso le gusta lo que está haciendo, es una de las claves, ¿no? Yolanda sobre el cine en Soria es una persona muy especial, ella sabe muchísimo, ¿no? Ella se menea muchísimo, porque ya te he dicho que a pesar de los directores que ha habido, ella ha estado en la sombra y es la que verdaderamente ha sacado lo último para que tú lo veas, ¿no? Ha luchado muchísimo y creo que no ha sido reconocida por parte, pues por ejemplo, del ayuntamiento. Yo creo que se debería de nombrar directora a ella, ¿no?, de este certamen. Lo he dicho siempre, desde hace muchísimo tiempo, porque ella sí que de verdad nunca ha venido a servirse, sino a servir al festival. Importantísimo también. Para ir terminando, claro, usted ahora ve las películas como espectador en los cines Lara, que regenta su hermana, es gerente, Mercedes Silva, también amiga de esta casa, colaboradora habitual de todos los medios de comunicación, ¿no? Ha sido usted como un Alfredo también para su hermana. Digamos que la he metido en este mundillo, del cual ahora digamos que es más, no decirte, fanática entre comillas del cine, sí. Ella entró por unas casualidades que se dieron, porque entonces, claro, que una mujer trabajase en cabina no era muy normal. Y ella entró en cabina y lo que verdaderamente le gusta es la cabina. Lo que pasa es que, bueno, pues después, ya sabes, es la gerente, lleva ya varios años, le está costando muchísimo el sacar el cine adelante, porque ya os he dicho que en pandemia pues hubo, digamos, una debacle para el cine. Lo está intentando y creo que lo está logrando, ¿no? Y aunque es mi hermana, yo creo que verdaderamente, si decía de Yolanda lo que es el cine, de ella tengo que decir que inclusive algunas veces creo que no sé cómo logra ciertas cosas, porque está, digamos, entre lo económico y el arte, y eso es muy difícil. Hay temas muy prosaicos como son las cuestiones del dinero y lo económico, y es verdad que una gerencia pues exige también esa otra parte que también tiene sus sinsabores. ¿Cómo es José Antonio Silva, espectador de cine? Soy muy abierto. Y ojo, no soy una persona que tenga... yo me puedo reír con una película que, yo qué sé, de Pajares y Exceso, por ejemplo. Y también puedo ver una película, yo qué sé, de gran dramatismo. O sea, que no tengo... mi género es el cine negro, la verdad, y la comedia. Después está la aventura. Y el cine que no me gusta nada es el de, llamémoslo ahora, terror. Este terror... digamos que es un terror que no es terror. Estas películas me dan más risa que terror. Este tipo de películas no vengo a verlas, la verdad. Pero del resto vengo a ver casi todas las películas que puedo. ¿Cuál fue la primera que vio después de su jubilación? Pues fue Avatar, la segunda parte. Avatar. ¿En qué fila nos tenemos que situar para ver mejor la película? Yo siempre lo he visto desde cualquier fila, O sea, además estas salas de los cines Lara, si te das cuenta, están muy bien enfocadas hacia la pantalla. Mi mujer, por ejemplo, y digo mi mujer porque ahora vengo con mi mujer al cine,
pues le gusta mucho atrás, ¿sabes? Y centrales. Pero yo no sé si es porque he tenido que entrar de vez en cuando a ver cómo, digamos, pues estaba la proyección, a ver esas personas que a lo mejor no son tan que de todo hay, ¿no? Y que a lo mejor interfieren en lo que es la proyección, pues casi siempre me ponían los laterales, ¿no? Y mientras que en las salas de los cines Lara se entra por adelante, pues por ejemplo en el cine Res se entraba por atrás. Y ha habido anécdotas pues muy buenas. Yo por ejemplo recuerdo una película que era El Exorcista, una de las varias veces que se ha proyectado, pues que llamaron a una persona por teléfono. No había teléfonos móviles y tuve que ir a buscarla porque era digamos, un caso bastante grave. Y cuando yo llegué digamos, a donde estaban la pareja que era, creo que un poco más y a poco del infarto se muere la chica. Porque toqué un poco en la espalda. Un exorcista, ¿no? Y sí. Y bueno, de aquello me acuerdo mucho. Siempre que la veo le digo, perdona, perdona. Sin embargo, ella, pues claro, después de eso, bastante tenía con lo que había pasado. Ya, supongo, pero bueno, ese toquecito ya se imaginaría nunca volví a tocar a la nadie. cría con la cabeza digamos que iba por delante, ¿no? y ya que me vieran. Una última en retrospectiva que le ha aportado, y vamos a decir, el cine en toda su magnitud, ¿no? Porque uno empieza como proyeccionista con cuestiones más técnicas, pero claves, por supuesto, vitales, pero luego ya va adentrándose en todo el mundo del cine, en un mayor conocimiento, relación con los actores. ¿Qué le ha aportado toda esta trayectoria? Pues me ha aportado conocer a mucha gente, que ha merecido la pena. El operador no tiene por qué digamos, hacerlo como yo lo he hecho, ¿no? El operador normalmente cuando yo entré se dedicaba a pasar las películas y se acabó. No hacía nada de puerta para afuera de la cabina. Yo creí que era interesante, ¿no?, lo que yo estaba haciendo, aunque no salvemos vidas, pero de vez en cuando las alegramos. Y quise que la gente que no nos veía nos viese. Eso para mí ha hecho que me conozcan en toda Soria, ha hecho que me conozcan algunas veces hasta fuera de Soria, ¿no? Y para mí eso ha habido gente que a lo mejor ha entrado a ver una película y era de lo normal, y la he convertido a lo mejor muchas veces en una asidua de venir a ver películas al cine. Mira, hay un caso que te voy a contar de una niña que empezó a ir al Cine Res, muy jovencita. Tendría 8 o 9 años, iba sola, ¿no? Bueno, pues esa niña, hasta hace bien poco, y porque se ha tenido que marchar de Soria, desgraciadamente, por lo que ya sabéis todos, digamos que no fijamos población y eso es lo malo, pues ha estado yendo al cine, ¿no? Y la he conocido desde que tenía esos años hasta que se casó. Inclusive cuando ya tuvo los hijos que tiene 2, y trajo a su hija al cine, fue como volver a verla a ella en las primeras veces de que venía al cine. Para mí eso era muy bonito, ¿no? Porque es una chica que desde el principio comenzó a hablábamos y me comentaba sus películas y cosas de esas. He sido un poco, pues, en el cine su amigo, ¿eh? Ya te digo que a mí me dolió muchísimo el que tuviese que marcharse de Soria por cuestiones de trabajo. Bien, pues las vivencias de José Antonio Silva. Ya saben, nos encontramos en esta fábrica de sueños y los hacedores de esos sueños, los que trabajan en esa fábrica, los que viven en esa fábrica, porque es algo más que un trabajo, pues son personajes en muchos casos entregados al oficio, como José Antonio Silva. Feliz jubilación, que sigas disfrutando del cine y bueno, también aportando su conocimiento pues, a otras causas como el certamen de cortos y demás. Lo intentamos y no sé, para todo el mundo que le gusta el cine, yo creo que seguir en las salas de cine es fundamental, porque al fin y al cabo el cine se creó para salas de cine. Muchas gracias a vosotros, Iván, y ha sido un placer estar con todos los que en estos momentos nos están viendo.
Muchas gracias, José Antonio. Y ustedes ya lo saben, el cine sigue manteniendo las puertas abiertas. Entre todos también tenemos que acudir y dar vida también aquí en Soria, sobre todo en estos lugares pequeños, ¿no? Que cuando se cierra un cine luego ponemos el grito en el cielo, lo echamos de menos. O sea, vamos a pensar en las veces que sentados en una butaca nos ha servido para evadirnos, para descubrir mundos nuevos y teletransportarnos y evadirnos de la realidad que por momentos tanta falta nos hace. Esperemos que hayan disfrutado de esta entrevista. Volvemos la próxima semana en De Tú a Tú. Sean felices.